Hola, qué gusto saludarlos. Tengan excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del momento en el que nos estén sintonizando. El día de hoy he sido invitado a participar como ponente en el 12º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Mi nombre es Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz. Actualmente funjo como secretario proyectista de la Sala Penal y especializada en Administración de Justicia para Adolescentes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Antes de empezar de lleno con la charla, quiero agradecer la inmerecida invitación que me extiende el Instituto Capari, la Asociación de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de la Niñez, Adolescencia y Familia, así como la Universidad de Duem. De manera muy particular, reitero mi agradecimiento a la maestra Carla Inés Alvarado Abad, coordinadora académica del Instituto Capari, y a la magistrada Rebeca Xicotenca Corona, quienes son férreas académicas en las áreas de infancia, adolescencia y familia. El día de hoy tengo la compleja tarea de abordar un tema muy controvertido, que sin duda divide opiniones, pero que dada la situación de violencia que atraviesa nuestro país y la imperante desigualdad, tanto en hombres como en mujeres, es imprescindible subirlo a la palestra, y me refiero al tema que se me ha tenido a bien designar: violencia de género y estrategias de intervención en México. Antes de comenzar a exponer de manera sucinta los conceptos, el desarrollo, los datos, los retos y los problemas que encontramos respecto a este tópico, quisiera comenzar enunciando la siguiente frase. Y para efectos, compartiré la pantalla de la presentación que tengo preparada para ustedes. Ahora bien, antes de comenzar, voy a citar una frase de Malala Yousafzai que dice: nuestros hombres creen que ganar dinero y dar órdenes son la base del poder. No creen que el poder está en las manos de una mujer que cuida de todos durante el día y da a luz. Esta frase ya nos puede dar una idea de cómo han sido las estructuras sociales respecto a temas de machismo, a temas de poder en la humanidad a lo largo de la historia. Y con esto entraré de lleno a lo que implica el concepto como tal, a la terminología. La violencia de género es un término genérico para cualquier acto perjudicial incurrido en contra de la voluntad de una persona y que está basado en diferencias socialmente adjudicadas. Esto quiere decir, desde luego, el género entre mujeres y hombres. Mientras que se entiende a veces que la interpretación más amplia de la violencia de género incluye tipos específicos de violencia contra hombres y niños, tanto históricamente como en la actualidad, el término se utiliza principalmente como una forma de poner de relieve la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas en las diversas formas de violencia, en los lugares donde son víctimas de la discriminación por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, la violencia de género, como término acuñado principalmente por la ONU y con la extensión de la UNICEF, nos muestran que es un término que más allá en el uso cotidiano es relativo a la violencia contra la mujer, aunque se puede expandir desde luego, ¿no? Dependiendo de la situación a la que haga alusión. La UNICEF al respecto señala que un aspecto fundamental de la violencia de género contra las mujeres y las niñas es que la violencia se utiliza en las culturas de todo el mundo como una forma de preservar y mantener la subordinación de la mujer con respecto al hombre. En otras palabras, los actos de violencia contra las mujeres y las niñas son a la vez una expresión y una manera de reforzar la dominación masculina, no solo sobre las mujeres y las niñas individuales, sino las mujeres como una clase entera de personas.
Continuando, nos menciona que la violencia tiene sus raíces en los desequilibrios de poder y desigualdad estructural entre hombres y mujeres. La naturaleza y el alcance de los distintos tipos de violencia de género varían entre las culturas, países y regiones. Algunos ejemplos muy claros de esta violencia son la violencia sexual, que incluye la explotación, el abuso sexual, la prostitución forzada, desde luego, violencia doméstica, trata de personas, matrimonio forzado, matrimonio precoz, prácticas tradicionales perjudiciales tales como la mutilación genital femenina o ablación, asesinatos por honor y herencia de viudez. A efectos de tener un poco más claro este concepto de violencia de género, es menester identificar diferentes tipos de violencia que existen. Y por citar algunos, citaré 5 principales de las denominaciones clásicas. Es violencia física, que es el acto que intenta provocar o provoca daño físico. Esto significan golpes, las quemaduras, patadas, dar puñetazos, mordeduras, el desfigurar, el usar objetos o armas, arrancar el cabello y en su forma más extrema, definitivamente el asesinato de una mujer por razón de género, que a efectos prácticos llamaremos feminicidio. El abuso verbal puede abarcar menosprecio en privado o en presencia de otras personas, el hecho de ridiculizar a la mujer, el uso de malas palabras que sean especialmente incómodas para la interlocutora, amenazas de ejercer otra forma de violencia contra la víctima o contra alguien o algo de su aprecio, algo que ella valore, y violencia política, por citar algunas partes de esta violencia verbal. Continuamos con la violencia sexual. La violencia sexual incluye muchas acciones que hieren a cada víctima de manera similar y que se perpetran tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Puede abarcar la actividad sexual forzada, que una mujer o una niña sea forzada a tener sexo sin protección. Acoso sexual, a que sea acosada sexualmente. Y en el caso de las mujeres que estén en etapa de reproducción, a embarazarse forzosamente, a tener un aborto forzado o una esterilización forzada. Respecto a la violencia psicológica, esta puede incluir, por ejemplo, conductas amenazantes, que no necesariamente implican violencia física o un abuso verbal. También se ejerce violencia psicológica cuando se le mantiene en aislamiento, en confinamiento, se le retiene información, se le deja de hablar a la mujer o no se le comparte ningún tipo de información de nuestra vida o se le mantiene en la ignorancia, entre muchas otras que me imagino. Finalmente, en esta clasificación que nos brindan las organizaciones de derechos humanos, es causa y a la vez efecto de las relaciones de poder entre hombres y mujeres predominantes en las sociedades, la violencia socioeconómica. Algunas de las formas más típicas de esta violencia incluyen quitarle a la víctima sus ganancias, no permitirle tener un ingreso separado, la condicionan a ser ama de casa forzosamente, a un trabajo no remunerado en el negocio familiar o ejercer violencia física que le incapacita para el trabajo. La fuente, desde luego, son estas organizaciones internacionales que pugnan por los derechos de la mujer, niños y demás sectores vulnerables. Bueno, como datos duros de la violencia de género en México, tenemos unos que de verdad son bastante escandalosos. Ya para ir aterrizando todo este flagelo, todo este fenómeno que está sucediendo en nuestro país, y no solo en nuestro país, en el mundo, y principalmente se ve radicalizado en Latinoamérica por el tema del exceso y de esa de esas conductas machistas que son imperantes por un tema antropológico y sociocultural. Bueno, para empezar, 10 mujeres son asesinadas diariamente en México. Esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del INEGI. Y 1 de cada 10 feminicidios se comete contra niñas y adolescentes menores de 17 años.
de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, REDIM. Respecto a las mujeres mayores de 15 años en México, el 66% ha sufrido algún incidente de agresión física. 34% emocional, 49% económico, 29% sexual, y que ha sido a mano de agresores conocidos o desconocidos, tanto en la esfera privada como en la esfera pública, según datos que nos muestra la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares en DIRE. Los datos que nos da UNICEF respecto a México, recordemos que estamos hablando del contexto mexicano, el 27% de las mujeres de 15 años y más padeció al menos un incidente de violencia emocional, económica, física y o sexual, ejercida por su actual o más reciente pareja en el último año. La violencia contra las mujeres no ocurre exclusivamente en el ámbito de las relaciones de pareja. Tan solo en el último año reportado, 15.5% de las mujeres de 15 años y más fue víctima de violencia por parte de un desconocido, vecino o un amigo. 3.4% padeció violencia perpetrada por algún familiar distinto a la pareja y 1% reportó haber vivido violencia por parte de un profesor o compañero de la escuela, en el ámbito educativo. Las mujeres también son víctimas de violencia y discriminación en el ámbito laboral. A manera de ejemplo, alrededor del 15% de las mujeres de 15 años y más que alguna vez en su vida trabajó o solicitó trabajo, les fue requerido un certificado de no gravidez como requisito para su ingreso al trabajo, o las despidieron por embarazarse o les redujeron el salario, esto en razón del género, desde luego, existiendo en este último apartado una muy clara discriminación respecto a las mujeres por el hecho de que son las únicas que pueden concebir. Feminicidio según la UNICEF. Ahora vamos a un lado un poco más complejo, mucho más difícil de absorber estas cifras, porque son muchas. Y sé que México vive un contexto de violencia importante. Sin embargo, nosotros nos hemos colocado en los últimos años como los primeros lugares en feminicidios en la escala latinoamericana. El feminicidio ha alcanzado proporciones alarmantes en México. Se estima que en los últimos 25 años ocurrieron más de 35,000 defunciones de mujeres con presunción de homicidio. Aunque existen dificultades para dimensionar la incidencia de esta forma de violencia extrema contra las mujeres. Todo porque no hay sistemas actuales de información y registros administrativos correctos que estén diseñados para darnos un diagnóstico de cómo está la situación en México. Una forma de aproximarnos a esta cuantificación es a través de los certificados de defunción. De ahí que estas cifras no sean del todo exactas. Pueden ser más, pueden ser menos. Sin embargo, no hay un estándar respecto a esta adquisición de información. Como enseguida, bueno, con diapositivas posteriores, lo veremos. En las cifras de feminicidios del mismo secretariado, dice, tan solo para 2019 reportó 890 feminicidios, mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios identificó más de 3,000. Bueno, y todo el mundo se pregunta, ¿por qué vamos de 890 a 3,000 según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios? Y aquí vamos, ¿por qué esta disparidad? Cabe recalcar que no todos los estados tienen el tipo penal de feminicidio en sus códigos. No todas las autoridades, el Ministerio Público, inician estas carpetas de investigación como feminicidio. Y no todas, las que sí, lo logran acreditarlo adecuadamente. Entonces, se da por 3 razones. Los estados no consideran algunos el feminicidio, no se inicia por ese delito, y cuando se inicia no se logra acreditar correctamente el ilícito. Vamos, en palabras de Nadine Gassman, quien es la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, algunas cifras que ya nos pueden dar un diagnóstico general
de que la situación que se vive de violencia en contra de las mujeres en México es terrible, es impresionante. Por ejemplo, nos dice que de los feminicidios que se dan en la calle oscilan entre el 40 y 50%, y a veces se da porque las mujeres son tomadas como botín de guerra para dar un mensaje entre narcotraficantes. Es espeluznante, realmente, porque estamos unidos en un estado que está de rodillas frente a este flagelo también del narcotráfico, y las mujeres son víctimas directas de todo este negocio y de este cáncer de nuestro país. Asimismo, refiere que en los hogares donde hay armas, las mujeres tienen 500% veces más probabilidades de ser víctimas de violencia y ser asesinadas. Respecto a los meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus, esto se ha convertido en una doble agonía para las víctimas de violencia machista. Las llamadas de auxilio aumentaron hasta el mes de mayo del presente año un 80%, según la Red Nacional de Refugios, una organización que socorre a mujeres maltratadas cuando necesitan abandonar sus domicilios. Bueno, y ya fuimos desde la terminología, analizamos los tipos de violencia para poder identificarlas de manera más clara. Enseguida vimos los datos y la problemática tan aguda que atraviesa nuestro país, y ahora veremos las estrategias de intervención del Estado mexicano. Esto es un tema que por sí solo, pues, amerita mucho más tiempo, pero trataremos de darle un enfoque muy breve, de manera tal que podamos dar algunas ideas que nos ilustren sobre qué está haciendo el gobierno para prevenir y erradicar esta violencia. México posee, de entrada, es bueno saberlo, un sistema nacional de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, con el cual es posible la construcción e implementación de una estrategia nacional en materia de género y derechos humanos de las mujeres, además de permitir la ejecución de acciones coordinadas en todas las instancias y niveles de gobierno a lo largo del país. El sistema coordina esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre sin violencia. Gracias a esto se han logrado impulsar y llevar a cabo políticas públicas que están enfocadas en colocar a la perspectiva de género y el trabajo a favor de los derechos de las mujeres como un eje prioritario en la acción gubernamental en toda la República Mexicana. En resumen, daremos idea, claro que este tema es de un curso entero, de una lectura mayor, de un análisis mayor. Sin embargo, estos son algunos de los esfuerzos que hace el Estado mexicano. Entre los logros que enuncia el gobierno están la integración de un sistema nacional de protección de niñas, niños y género. También ha emitido reglamentos, ha conformado lineamientos para distintas comisiones vinculadas a esto. Ha difundido la plataforma MeToo entre los integrantes de este sistema y el seguimiento, un seguimiento veraz. Ha impulsado la perspectiva de género en el ámbito del Poder Judicial, cosa que se ha visto reflejada en estas instancias, toda vez que hay capacitación cada vez de mejor calidad, de manera más continuada, y pues es uno de los ejes que van a atravesar el Poder Judicial sin duda, ¿no? El fortalecimiento de los sistemas estatales de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la aprobación de un programa del mismo nombre, 2019 hasta 2024, en colaboración con la Secretaría de Salud, para brindar atención psiquiátrica a mujeres víctimas, entre otros. Otro de los esfuerzos que requiere este gobierno es que a través de 46 centros de justicia que atiende la CONAVI, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, afirman que se atiende a 600 mujeres todos los días. Bueno, en temas de prevención, SEGOV, quien es la que encabeza esto, a través de la Secretaría de Gobierno, ha puesto
su mirada en los programas de prevención para combatir la violencia de género, para la modificación de conductas machistas en las nuevas generaciones, y lo hace a través del ámbito educativo. Asimismo, se espera una reforma profunda a la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Bueno, como acciones específicas urgentes, podríamos encasillar 4, en las cuales debe de poner especial énfasis el gobierno si es que quiere paliar un poco este tema. De entrada, el gobierno me parece que debe de fomentar la denuncia y el fácil acceso a ella, informando a las mujeres cómo y en dónde realizarla. Pues de las mujeres que viven o han vivido violencia doméstica o de género no denunciaron porque no sabían a qué instancia acudir. Esto implica hacer realidad la denuncia, que las mujeres de entrada no tengan miedo, que existan mecanismos de protección respecto a ellas, que sea de fácil acceso, que no sea una cuestión compleja y que se tenga que bajar al nivel más sencillo posible de aprendizaje o de identificación, de manera tal que sea una cuestión de conocimiento generalizado. Solo así las mujeres se atreverán, con esas condiciones, a denunciar. Porque ellas no lo hacen porque no creen en las autoridades, han visto las cifras de impunidad, las ven en la tele todo el tiempo, y además les es muy complicado el asunto. El segundo paso que debe dar el gobierno es posibilitar la salida de mujeres que no se encuentran a salvo de su hogar y que deben de abandonar este espacio familiar cuando denuncian al agresor. Se tiene que poner atención especial en este tema. Se tiene que legislar de manera muy fuerte. Tienen que incrementarse estos refugios y se tiene que consolidar los centros de justicia para que estas mujeres puedan tener alguna certeza de que estarán protegidas durante ese paso que no es nada sencillo, porque pasar estas situaciones como una víctima, pues no tienen certeza absolutamente de nada, ya que inclusive muchas son dependientes del marido agresor y al salirse, pues prefieren vivir toda esta vida de violencia a vivir una cuestión que no te asegura el gobierno. Entonces el trabajo ahí tiene que ser muy fino, tiene que estar bien llevado por especialistas y debe de hacerse una realidad para que las mujeres puedan hacer realidad el primer punto del que hemos hablado. Un tercer punto que me gustaría tocar es la mejora de los sistemas de captación de información para dar mejor lectura a esta problemática. Lo hemos visto, y quiero aquí puntualizar lo que he venido diciendo durante estos muy breves minutos, que no hay información suficiente, fidedigna, clara, para darnos un diagnóstico exacto, un diagnóstico verdaderamente realista sobre la situación de México, que para mí está exacerbada, aún con estos datos que son trágicos. Dar especial atención en estos casos cuando se encuentran en el ámbito de procuración e impartición de justicia. A mí también me parece que es algo importante que dentro de la procuración y dentro de los poderes judiciales o los tribunales se dé un especial análisis a los casos, se bajen en las resoluciones o en las medidas que se implementen todos aquellos conocimientos en los que nos estamos capacitando y que esta perspectiva de género se haga una realidad. Y solo se hará una realidad a través de operadores que tengan estos conocimientos y que se hagan responsables de obtener estos conocimientos. Luego, es impulsar el trabajo coordinado y multidisciplinario con el que se puedan brindar protocolos pertinentes y eficaces para su atención. Esto es que se sigan formando convenios de colaboración entre los diferentes institutos que tratan todos los aspectos de la vida de una mujer. Aspectos psicológicos, aspectos de salud, aspectos psiquiátricos, aspectos jurídicos, todos deben de ir vinculados. Y esta operatividad debe de dar protocolos eficaces en los que una mujer
vea salvaguardadas o salvaguardados todos esos aspectos de su vida. Finalmente, exhortar a las autoridades para el esclarecimiento de los feminicidios, así como evitar la impunidad, que es uno de los principales reclamos de las mujeres. La impunidad es la parte toral del por qué las mujeres no están llevando a cabo los primeros dos puntos. Y luego el tercero, cuando no hay una infraestructura, unos sistemas que respondan, pues generan esa impunidad de la cual tienen tanto encono, que es perfectamente válido. Bueno, como conclusiones muy breves ya a este tema, que también es de un difícil abordaje porque es muchísimo más amplio y 30 minutos definitivamente no son suficientes para analizar detenidamente este fenómeno. Diré que de las conclusiones, bueno, que una vez asimilado de manera muy superficial el concepto y el tamaño del problema, así como las cifras y estos datos estadísticos lamentables y que definitivamente son trágicos, que colocaron a México en el primer lugar de feminicidios en 2019, es difícil referir que nuestra nación ha hecho las cosas bien. A pesar de todos estos esfuerzos, resultan minúsculos a comparación del problema que deben paliar. Pues, aunque estos organismos o instituciones ya tienen un trecho caminado desde hace algunas administraciones, lo cierto es que no logran dar respuesta a las exigencias de una sociedad a la que se deben y que está mucho más informada. Tan es así que en tiempos recientes las asociaciones u organizaciones no gubernamentales, verdaderas activistas y académicas, han llevado la batuta en estos temas. De igual forma, y por ser un fenómeno internacional, en México han llegado a conformarse colectivos que de manera más disruptiva intentan hacer valer sus derechos y buscan generar esa conciencia social y gubernamental sobre esta crisis de violencia femenina y de impunidad que atravesamos, poniendo en los reflectores a este tópico que sin duda es de urgente abordaje y de máxima importancia. Por último, me gustaría enfatizar que el gobierno debe incrementar las acciones a favor de la mujer. Tiene que empoderarlas en todo lo que implica el término, en todo lo que significa empoderar. Y tiene que difundir por todos los canales posibles los avances en esta materia, para que no desistan la lucha en contra de esta violencia machista. A esto, y para concluir, reflexiono a título personal que los hombres cada vez debemos estar más informados sobre lo que sucede en estos temas. No creamos que por ser primordialmente temas de mujeres y que han desarrollado ellas, nos deben de ser ajenos. Pues en la realidad nosotros y las estructuras en las que nos hemos desarrollado son el problema focal, somos el verdadero problema. Debemos dejar de perpetuar conductas nocivas, interiorizar nuestros hierros y trabajar mucho en ellos para que cada día nos hagamos responsables de la parte que nos corresponde, para que podamos construir todos un lugar mejor para vivir. No se trata de una disputa entre hombres y mujeres, eso sería absurdo. Se trata de construir un mejor entorno para que nuestros hijos, las generaciones que vienen, puedan tener un lugar con una cultura de paz en el cual residir. Eso es toda mi participación. Les permito dejar mi correo, que es m de mamá, tro.ricardotrejo@gmail.com. Para cualquier duda, para cualquier comentario, con gusto
Podré responder a través de mi correo cualquier duda, cualquier situación, podremos entrar en debate y podremos construir mejores documentos que nos permitan abordar esta y muchas temáticas que están pendientes de análisis. Les agradezco su tiempo, espero haber explicado de manera sustancial